Y vamos a saltar a Génesis 19. Y mire lo que sucedió. En el 30. ¿Ya lo tiene? Poderoso Dios. Powerful God. Génesis 19:30. Pero Lot subió a Zoar y miró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva. Bueno, aquí me adelanté un poco, pero ahí en Génesis 19, si usted lee todo Génesis 19, But if you read all of Genesis vamos a leer 19, del 15. let's read from 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de sus mujeres y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para que él y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. On 15, when the morning dawned, the angels La urged Lot misericordia to de Jehová hurry, para con él. saying, arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. And while he lingered, the men took hold of his hand, his wife's hand, and the hand of his 2 daughters, and Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside of the city. Cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra, When God decides destruirlos, to destroy Sodom and Gomorrah, entonces salvó a Lot y su he familia. saved Lot and his family. Pero Lot y su familia estaban tan arraigados But a la vida de Sodoma, Lot and his family were so rooted in the life of Sodom and Gomorrah que dice que los ángeles empezaron a darle prisa. that it says that the angels started to rush them. Ya les habían dado el mensaje. They had already given them the Y message. yo me imagino a Lot And I imagine Lot y a su familia and his family cogiendo y empacando packing up the things, lo mejor de su casa. the best of the house. Lot tratando de ver cómo se llevaba lo mejor. Lot trying to see how he can take all Y the dice best que things. los ángeles le daban prisa. And the angels were rushing him. ¿Qué significa prisa? Corre. What does it mean to be rushed? Corre para que Run. no perezca, Run dice so la that you Biblia. don't be punished, Para the que Bible él no says. pereciera allí su So that familia. he doesn't get punished. Corre. Run. Pero dice que Lot se But it says detuvo. that Lot stopped. No escuchaba la prisa que le estaban dando a los He wasn't ángeles. listening to the rush that Dice the que angels él were se telling him. detuvo. He says he lingered ¿Por qué se detuvo? Why did he linger? Porque su corazón todavía estaba because ahí. his heart was still in that Aunque place. dice la Biblia que él era un hombre justo. Even though the Bible says he was a just Porque man, era un hombre que amaba a Dios. because he was a man that loved God. Pero en el cristianismo hay mucha gente que ama a But in Dios. Christianity, there's many people who love Y God. le pasan todas estas cosas And all malas. of these bad things happen. Porque siempre está tratando de mirar en sus Because they fuerzas. always try to go in their own strength. Oran, They pray, ayunan, they fast, buscan they search a Dios, for God, vienen a la iglesia, they go to the church, pero no han entregado but they completamente. have not given Y completely. están tratando de buscar en su propia And they are opinión y trying prudencia. to search in their own flesh and Y dice prudency. que, ¿sabe qué hicieron los And you know what ángeles? the angels did? Por la misericordia de Dios, By the registra la mercy Biblia. of God, the Bible Lo says, cogió, they perdón grabbed Ismael, them, sorry, lo asió de they su grabbed them, mano they shook them by their hands, y a cada uno de la and gente every one of the people, y los sacaron and they de la took ciudad. them out of the Y city. yo me imagino algo And I así. imagine Lot like this, Corre para allá. Y ahí estaban los and then ángeles. the angels were fighting, Corre, sal de and aquí. run, get out of here, Porque se paralizó. because he was stopped. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Déselo fuerte para el Round of Señor. applause for the Lord, Porque tuvo because misericordia de he Lot. had mercy for Lot. Entonces Dios tiene And he misericordia says, de God has nosotros. mercy of us. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Que cuando escogemos en nuestro propio That when we parecer, choose in our own likeness, nos vamos a lugares we de go to maldición, places of evilness. donde después tenemos que perder Where todo. after we have to lose everything. Lot y su familia lo God perdieron and todo his ahí. family lost everything on that Lo moment. dejaron todo. They left everything Pero behind. ¿sabe qué es lo tremendo? But you know what the greatest thing was? Que los ángeles le dijeron, That the angel said to him, usted sigue leyendo, you continue to y read, le dijo, vayan para ese and they lugar, said, go to that no, place, a la montaña, to the mountains, vayan para la montaña go to the y mountains, no miren atrás. and don't look back. Pero Lot, But Lot, Dios mío, eran los ángeles the angels were telling, con asignación de Dios, assignation of the Lord, tenían la visión they de had the Dios. vision of God. ¿Usted está aquí? Are we here? Y uno se asombra cuando Lot todavía le dice, And Lot even says to them, todavía Lot estaba mirando. and even still looking, Seguramente la montaña él sabía tal vez que no producía maybe mucho, the mountain looked like it wasn't very fruitful. pero dijo, no varones, But he said, no men, déjenme ir a la izquierda, please let me go to the left. porque
Porque mientras subimos la Because montaña, if we climb the mountain, vamos a perecer. we're going to perish. Déjeme ir a la Please izquierda. let me go to the left. Y los ángeles le dijeron, And the como angel tú said, has dicho, as you said, ya Dios le había dicho, ve al frente. God has already told Ve you, a go la forth. montaña. Go to the mountain. Pero era muy duro para Lot It was subir too la hard for montaña. Lot to go up that ¿Cuánto les mountain. es difícil subir la For how many montaña? is it hard to Y go otra up the vez, mountain? And again, no había tomado en cuenta he hasn't taken into que account por él escoger, that because he sin chose, preguntarle a Dios, without asking lo God, estaba perdiendo he was todo. losing everything. Ahora él vio la And now oportunidad he has the de opportunity volver a empezar en una of tierra. starting again in new Y land. se fue a esa tierra. And he goes to this new land. Y lo peor, And the worst thing, que la mujer estaba peor que Lot. that his wife was even worse than Lot. Y dice que la mujer miró And he atrás. says that his wife looked ¿Y qué back. pasó? And what happened? Se convirtió en una estatua She de became sal. a statue of salt. Lo que significa, What means? no quedó ni muerta She wasn't even dead ni en vida. or alive. Quedó She paralizada. was paralyzed. Porque cuando miramos atrás, Because when we look back, lo que dejé atrás, what I left behind, negocios, businesses, familia, family, el amor del the pasado, love of my lo que past, me pasó, what happened to me, sea malo, sea bueno, be good or be bad, la gente se paraliza. people are paralyzed. Está literal como la estatua de They are sal. literally like a statue of Ni salt. para adelante ni para They don't atrás go porque no forward, they puede. don't go back because you can't go Está back. paralizada. You are paralyzed Están You are estancados stuck en un mismo in pensamiento, the same en un thought, argumento. in the same argument. Ay, hágase así. Shake yourself. Fuera estatua de sal. Leave statue of En salt el nombre de Jesús. name of Jesus. Y declare que vamos and declare that we are going adelante al forth premio del supremo to the prize llamamiento. of the calling En Cristo in Jesús. Jesus Christ. Vamos avanzando. We go forth. Entonces Lot And so Lot se fue a ese lugar left that place. y sabe cómo terminó sus días. And you know how his days ended? En lo peor, In the worst. en la vergüenza más In grande. the biggest shame. Sus hijas pensaron His daughters que no thought había hombres para ellas. that there was no more men for Yo them. creo que ellas creían que ya Maybe que Sodoma era lo They único. thought that Sodom was the last Y land. Dios había destruido a Sodoma y And God Gomorra. had destroyed Sodom and Así que Gomorrah. dijeron, no hay And hombres. so they said, there's no more men in the ¿Cuándo land. vamos a tener hijos? When are we going to have children? Emborracharon a su papá So they got the y se father drunk acostaron con él. and they went to sleep with them. Y cada una tuvo un hijo, And each of them had a son. que son los moabitas. That is the Moabite. Moab y los Moab amonitas. and the Edomites. Moab y amonitas. Moabitas y amonitas. Moab and the Edomites. Una tierra, It was a land, una raza, a race, una gente a people contra la que Dios peleó, who God fought against, contra la que Dios le dijo, ve y saca Who todos God- esos gente de ahí, who God sent and said, contra remove los all que these iban people, a engañar al pueblo de Dios. people who are going to Muchas lie to the veces. people of God. Tú estás aquí. Many times, are we here? ¿Era esa la voluntad de Dios para That was Lot? not, was No that the will era of la God for God? voluntad de Dios. That was not the will of God. Dios lo tenía al lado de Abraham. God had it next to Él Abraham. lo único que tenía que hacer The only thing he had to do es aprender was learn y arroparse and go de la under cobertura que tenía Abraham, in the covering that Abraham had. no para lo financiero, Not for the financial wealth, sino para lo espiritual. but for the spiritual. Abraham era un hombre de fe. Abraham was a man of faith. ¿Cómo es posible que su hermano no How tuviera is la it misma possible fe? that his brother didn't have the Si same faith? vivió con él, If he lived with si him, caminaba con if they él. walked together, Usted está aquí. are we here? Hay veces tomamos lo que Sometimes tomamos una parte, We take apart lo que no brilla. the things that don't shine, Toma la unción. or the Dile a anointing. tu hermano, toma la unción. Say to your brother, take the Toma la anointing. unción. Take the anointing. Toma la fe. Take the faith. Toma lo espiritual. Take the spiritual. Porque lo demás llegará por Because añadidura. everything else will be added on La top. riqueza ya te llegará por The riches añadidura. will come later on. La bendición económica te The llegará por economical blessings añadidura. will come later on. Cuando tú escoges como María la When you primera choose, parte, like Maria, the first part, la mejor the parte, best part, no como Marta, not like Martha, afanada y turbada. who was ¿Cuántos están aquí? nervous. How many Voy muy here? rápido abajo. Aleluya. Hallelujah. Déselo fuerte al Round of Señor. applause for the Lord. Y en el versículo 19:30, And on verse 19:30, Lot Lot terminó viviendo ended up living en una cueva con su familia, in con a sus dos cave hijas. with his two daughters. En una cueva, In a cave. cuando tenía tanto por When vivir, he had so o much to live vivió for. en tanta abundancia, And he lived in so much abundance terminó before. viviendo en una cueva. He ended up living in a cave. Dígale a su hermano, cuidado como escoges. Say to your brother, careful how you choose. Cuidado con lo que miras. Careful with what you look at. Cuidado con lo que miras. Careful with what you look at. La voz de Dios. The word of God, Dios quería hablarle a God Lot. wanted to Y speak es to que God. Dios no me habla. But God doesn't ¿Le speak has to me. preguntado? Have you asked him?
Pastora, yo quiero que Dios me hable porque Pastor, muchos me lo han dicho. I want God to talk to Como me. Dios le habla a usted. Because people have told me that God speaks ¿Ha to you. pagado el precio de meterte en ayuno, Have you oración, given the price of de fasting and buscar prayer? la voz de Of Dios, searching for the de word of God? caminar con Él, Of walking with de Him? no mirar, dejar Of de mirar stop looking y around? estar así? and start looking down? Confío en tu I promesa. believe, I Yo trust sé your que tú promise. lo harás. I know that you Tú will no do it. mientes. And you don't Tú lie. me lo dijiste. You told me Estar esperando la voz de Dios they are waiting for the word of en God todo lo que haces. in everything they do. ¿Estás aquí? Are we here? Y quiero darte un comparativo And I want to compare con something una mujer que supo escuchar la voz de Dios. with a woman that knew how to listen for the word of God. Segunda de Reyes 2nd of Kings 8. 8. Segunda de Reyes 8, a partir del 1 2nd hasta el of Kings 8. 8 from 1 to 8. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú de tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y volvió a la tierra, vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contándole al rey y cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: Señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Ay, Into 6. ¿cuánto dan gloria a Dios? Into 6. Déselo fuerte para el Round of Señor. applause for the Lord. Aquí algo parecido. And here's something similar. Esta mujer This woman era una mujer que amaba la presencia de Dios. was a woman that loved the presence of Ella era God. una mujer que tenía dinero. She was a woman that had Si money. usted lee todo, If you read everything, el 7, 7, y usted se da cuenta que ella era una mujer que dice la Biblia, el 7, el 6, usted le dice la Biblia que ella habitaba entre su the pueblo. Bible says that she habited in between her No people. tenía hijos. She didn't have children. Y Eliseo, ella hizo una habitación Elisha, she made a para bedroom cuando el hombre de Dios viniera a so la that ciudad, when the man of God came to the city, ella pudiera hospedar al hombre de Dios. she could host the man of God. No buscaba al hombre, She wasn't looking for man. buscaba lo que portaba la presencia She de Dios. wanted what the presence of God was Hizo una bringing. habitación que representa intimidad. It was a bedroom that Esto es represents otra intimacy. prédica. This is another preach. Pero el caso es que la mujer no tenía hijos. But the woman didn't have any children. Y Eliseo le pregunta: And Elisha asked, ¿qué quieres que haga por ti? what do you want me to Ella do dijo for you? nada. And she said nothing. Ella creía que no podía tener hijos. She said that she couldn't have any Y children. dinero tenía mucho. And money she had a lot. Yo habito entre mi pueblo. I live between my people. O sea que ella era una mujer que tenía buenas So relaciones she was a woman that had good y relationships dinero. and money. Pero Eliseo oró por ella But Elisha y prayed quedó for her, embarazada. and then she was Le pregnant. dio un hijo. Gave her a Dios son. la aprobó. God Le voy a tested resumir. her. I'm El going hijo to se muere. do a summary. The son dies. Ella va y busca a She Eliseo. goes and looks for Elisha ¿Por qué again me diste un hijo para matar? Why did you Para give me a que se son? muriera. for him to die. El hijo resucita. The Lord resurrects. The son resurrects. Pero mire la voz de Dios. But then the word of God. Alón le habló un ángel. Aaron spoke to an angel, Le habló un enviado. and then he sent someone, Alguien que no existe en el mundo humano. someone that doesn't exist in the human world. Lot sabía que eran ángeles. Lot knew that they were angels. Lot vio Lot saw cómo dejó ciegos los hombres de la how ciudad the people of the cuando city quisieron acostarse con ellos. were blinded when they tried to sleep with them. Lot estaba seguro Lot was sure que era una aparición de Dios en la that
tierra. This was an apparition Eran of God sus on ángeles. earth. It was the angels of God. ¿Usted ha visto alguna vez a un ángel? Have you ever seen an angel? La tsunamita veía un hombre, The Tsunamite saw a woman, a un man, profeta, a prophet, que dice la Biblia que era sujeto a that the pasiones. Bible says that. Pero ella escuchó la voz de Dios But she heard the word of a God través de este profeta. through this prophet. Y le dice el profeta, And the prophet says, deja tu tierra, leave your land, vete de aquí, leave this place. porque 7 años de hambre vienen. Because 7 years of hunger will Y come. dice que ella escuchó, ella obedeció a And lo it que le says dijo el profeta. that she obeyed what the prophet Y said. se fue, And she left se fue She a left otro lugar. to another land. Pero cuando regresó a los 7 años, But when she came back after 7 years, escuchó tanto que contó 7 años. she heard something No that it's esperó 8. 7 years. No dijo aquí puedo empezar de nuevo. She didn't wait for 8 years. Volvió a su She didn't say, tierra. I can wait in this place for 8 El more. mismo Dios que me dio mi hijo. She went back to the land. Por eso te digo, si The Dios same lo God hizo that allá, gave me the land. So if Dios God did lo it hace before, hoy, te lo God will repito do it mucho, today y again. lo hará And mañana. He'll do it tomorrow. El mismo Dios que me dio mi hijo, The same God that gave me a child ese mismo Dios, is the same God. 7 años, 7 years after, no había YouTube, there was no no había YouTube. internet, There was no no internet. sé cómo llegaban las I don't noticias, know how the news came no to her. había las noticias de las 6, There was no news on no Channel sé 6. cómo se enteró, I don't know how she found out. si se enteró o no. If she found out or El not. caso es que ella volvió a The los point 7 is, she años came back after 7 por years. obediencia. By obedience. Usted está aquí, lo que es escuchar la Are voz you de here? Dios Do you hear the es voice of solo God? obedecer. It's obedience. ¿Y sabe qué hizo Dios? You know what God did? Hermanos, ¿sabe qué hizo Do you Dios? know what God did? Transpórtese a ese lugar. Transport yourself to that Diga el place. tiempo de la hora, Say time and the el hour. momento correcto, The correct time. el momento The preciso. precise time. Dios hace cosas precisas en tu God does vida. things very precise in your No life. son casualidades, They are not casualties. son They are diosidencias. God casualties. Y resulta And it que turns cuando out ella volvió, that when God came, estaba el rey when she came back, the king hablando con Jesse, was speaking with Jesse, que era el sirviente who was the de servant Eliseo, of Elijah, y le estaba diciendo, and he was saying, pero el rey estaba en un lugar but the king was in a place donde mucha gente estaba pidiendo sus tierras. where many people were asking for the Había un land. movimiento ahí, There was a movement, alguna diligencia, there was a diligence, como cuando usted va a la embajada like when you go to the embassy, de su país. Of your Ahí country. había un movimiento. there was a movement, Y entonces el rey estaba ahí. and the king was there. Y yo me lo imagino ahí, le ponen la sombrilla, And I imagine comiendo you uvas have el rey, the little umbrella con Jesse al lado. with Jesse next to him. Cuéntame Tell me todo lo que hizo Eliseo. everything that Elisha has done. Cuéntame sus hazañas. Tell me the things. Cuéntame sus maravillas. Tell me the marvels. Y Eliseo le estaba And contando Elisha was telling him el hijo, el niño que resucitó the son Eliseo. that Elisha resurrected. Y de repente mira, And then also he looked. ahí está, oh rey. Oh, the king is there. Esa es la mujer. That's the woman. That's the woman. Ese es el niño. That's the son. Tráiganlos. Bring him here. Cuéntame qué hizo Eliseo. Tell me what Elisha did. ¿Cuántos están aquí? How many understand? De la fila, From the back of the queue, la mandó llamar he adelante. called her forth to the front. No tuvo que hacer trámites. She didn't have to do anything. El reino a todo el mundo le devuelve sus The tierras. king gives back the land to everyone. Usted la abandonó. He left you. Yo la coseché. I saw. Esa tierra es mía. That land is mine. ¿Cuántos saben que un rey dice eso? How many know that king says that? Pero el rey la mandó a llamar. But the king called her. Cuéntame. Tell me. Y ella le contó. And she tells him, Ven aquí. come here. Devuélvele Give back to her su tierra. her land. Con todo lo que ha With producido everything that has en produced estos 7 in años these 7 years. hasta hoy. Into today. ¿Cuántos dan la How gloria a many say Dios? glory to God? Dios mío, Oh, yo God. no sé si tú I entiendes don't el know mensaje, if you understand the message. pero el mensaje But the es message is que cuando tú escuchas la voz that de when you Dios hear the word of God y obedeces a and la voz you de obey Dios, the word of God, por más difícil que te it parezca, doesn't matter how hard it looks, Dios te va a bendecir God will bless you de la manera que bendijo in la the way tsunamita. that He has blessed the Tsunamite. Pero aunque seamos cristianos, Even if we are Christians, porque dice la Biblia because the word says que Lot era un hombre justo that Lot was a just y man. por misericordia Dios lo And sacó de by mercy, Sodoma Lot removed him y from no Sodom. murió en Sodoma. And he didn't die in Sodom. Pero aunque el Señor nos salve, But the Lord saves us. hay mucha gente en la tierra There's many people in the land que vive su vida como that Lot, live their lives like de Lot. pérdida en pérdida. From loss to loss. Terminan viviendo en una
cueva. And they end up living in a cave. Sus hijos le causan His vergüenza. people shame him. His sons Una shame vida him. It's a diferente different life a lo que Dios quiere to para what ti. God has for you. ¿Por qué? Why? Porque lo único que tienen que Because hacer the only thing that you have to do es is escuchar, listen, es esperar is la voz wait de Dios. for the voice ¿Cuántos of God. están aquí? How many are here? Eso es lo que tenemos That's que the only hacer. thing that you have to do. Amar al Señor Love the Lord por encima de todas las over cosas, all things, sabiendo knowing que lo demás es that everything añadidura. else will be added on top after. Y Dios está en ti en todo. And God is with you En in la all. política. In politics. Señor, ¿por quién voto o no Father, voto? who should I vote for? Who should I Dios vote está for? en ti en todo. God is with you in En everything. tu casa, In your house. en tu familia, In your family. en la iglesia. In the church. Señor, Lord, me trajiste a esta you iglesia. brought me to this church. Aquí te sirvo. Here I serve you. Aquí crezco. Here I grow. ¿Son estos pastores tuyos o Are no? these pastors from you or not? Son tuyos. Are these pastors Me yours? lo has dicho. You've told me. Estoy convencido. I am convinced. Cuando me exhorten, When they exhort me, salgo corriendo que Dios me dijo. I leave the place. God Que me has told fuera. me to leave. Y en el camino And in the way, vas dejando huella. you start leaving footprints. Vas dejando problemas. You leave problems Vas behind. dejando la familia. You leave the family. Y terminan viviendo en una cueva. And you end up living in the cave. Tú estás aquí. Are you here? Tú estás aquí. Are you here? La cueva representa el problema. The cave La cueva represents representa la the parálisis. cave represents problem. It represents El paralysis. Señor sacó a Elías de la cueva, The Lord removed Elias from the donde cave, fue y se metió where he went and put himself cuando estaba depresivo. when he was depressed. La cueva representa The cave represents el aparte estar con Dios pero estar lejos de to Dios. be with God but be away from God. Dios nos llamó a estar en libertad, no a God estar en called una us cueva. to be in freedom, Pero not in a Lot y su cave. familia terminaron en But la Lot cueva. and his family ended up in a ¿Y cave. qué hizo Lot de malo? And what did Lot do? No escuchó la voz He de did not Dios. listen to the Ni word of God. siquiera le preguntó. He didn't even ask. ¿Y qué hizo la tsunamita de And bueno? what did the Sunamite do? Para que aún le devolvieran lo que no había trabajado. For her land to come back to ¿Usted her. se imagina? No pagó Can you trabajadores. imagine? She didn't pay for No the metió workers. su mano. She didn't Y work on that tenía el land. fruto de 7 But she had the años. fruit of 7 years. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many say glory to God? ¿Sabe qué hizo? You know what she did? Obedecer. She prayed and Dile a obeyed. tu hermano, She obedecer. obeyed. Say to your brother, obey La voz de Dios, the word of tú God la escuchas en el corazón. that you hear in your heart. Pero no hagas inmediatamente. But don't do it immediately. ¿Por qué? Why? Porque en el corazón también se escucha tu alma. Because in the Nuestro corazón, flesh, Satan que es hears. perverso. Our heart is Eso dice perverse. la Biblia. The Bible says. Entonces, ¿qué tengo que hacer? So what do we have to do? Háblame, papá. Speak to me, Lord. Ya recibí una voz. I've already received ¿Es the voice. tuya o no? Study or not. Háblame, Señor. Speak to me, Lord. Pasa un mes. A month. Pasa el tiempo que sea. The time goes by. Pastora, es que el tiempo mío es límite. Pastor, but I have a limited Tengo time. que moverme I mañana. have to move tomorrow. Tengo que hacerlo mañana. I have to do it tomorrow. Tengo que pagar I mañana. have to pay tomorrow. Si algo te digo yo es que Dios nunca llega If I tell you tarde. something, is that God Si is never tienes que late. pagar a las 12, Él If llega a you las have to pay 11:59, at pero 12, llega. he'll get there ¿Tú at estás 11:59, but he'll be there. Porque Él hay veces espera que tú Because sigas sometimes teniendo fe. he waits for your faith. Está probando tu fe. He's testing your faith. Está probando si tú le He's obedeces testing o no. if you obey him or A not. las 11:59 va a llegar el 11:59 Señor. of the night, the Lord will get Tú there. estás aquí, Do you understand? pero Él llega porque llega. Because he'll come, because he will come. Bienaventurado el que confía en Jehová. The good is the one that trusts the Lord. No te dejará He avergonzar. will not leave you in shame. Él es bueno. He is good. Y cuando tú caminas con And when Él, you walk with him, como caminaba la tsunamita, like the Sunamite did, y obedece la voz de and Dios, obey the word of God, vas a recibir you will receive lo que ni siquiera te imaginas. what you don't even imagine. Ponte en pie. Get on your feet. ¿Dónde están los salmistas? Y Where are vamos the a adorar. worship Desciende, team? Espíritu de Dios. Padre, gracias. Oh, Father, thank you. Porque tú eres bueno. Because you are good. Porque tú eres santo. Because you are holy. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Comienza a decirle ahí, Start saying there, Señor, yo me arrepiento. Father, I repent. Porque hay veces no he escuchado tu voz. Because sometimes I haven't heard your voice. No me he enterado I haven't que been tú me aware has estado hablando. that you have been speaking to me. Te pido perdón. I ask for forgiveness. Y te pido, Señor, And I ask you, Lord, que me ayudes a escuchar tu voz. for you to help me to listen to your word. Dile, habla, papá. Say, Father, speak. Habla, papá. Speak to me, Father. Heme aquí. Here I am. Dios habla también a través de los pastores. God speaks through the pastors as well. Dios le habló a la tsunamita God spoke to the a Sunamite través de un hombre. through a man. Señor, Lord,
Ayúdame a entender, Help me understand. a no ser sabio. To not be wise. Eso siento en mi corazón fuertemente. That's what I feel in my heart right No now. ser sabio Let me not be wise en mi propia opinión y in my prudencia. own opinion and prudence. Eso siento en mi That's what I corazón. feel in my heart right now. Dile, yo renuncio hoy And say, I let go a mi propia sabiduría. to my own wisdom. ¿Para qué nos sirve nuestra propia sabiduría? What is our own wisdom worth? Si en el camino dejaremos huellas If in the way we leave que no son de footprints Dios. that are not of God. Si resultaremos viviendo en una cueva, If we'll end up living in a cave. hay que salir de esa cueva. Father, make us get out of Este that es cave. el día, esta palabra es This is para the ti. day. Today this word is for you. Es la palabra rema que Dios trae para It's ti the hoy. living word that the Lord brings for you today. Sal de esa cueva hoy. Leave the cave today. Dile, Señor, volvamos a empezar. Say, Lord, let's just start again. Porque hay gente que está pensando es demasiado Because there tarde. is people that think it's too late. ¿Y cómo lo hago? How do I do it? El Señor siempre da The oportunidades. Lord always gives Él opportunities. es un Dios de nuevas He is a oportunidades. God of new opportunities. Él te está diciendo, dame la mano. And He says, give me your Y hand. volvamos a empezar. And let's start again. Volvamos a empezar. Let's start again. Lo único que tienes que hacer The only thing you have to do es ya no caminar en tu propio sentir. is walk, not walk in your own Es feelings. ya no vivir en tu propia prudencia, Not living in your own prudence, en tu propia opinión. in your own opinion. Lo único que tienes que hacer The only thing that you have to do es escuchar mi voz is listen to my y voice seguir mi voz. and follow my voice. Hay veces lo que tú ves es mejor, Sometimes what you hear or what you see is better. parece mejor It looks better a lo que Dios te está diciendo que hagas. to what God tells you to do. Pero sigue la voz de Dios, But follow the word of God. porque en ese lugar Because in that tú place, vas a prosperar, you will prosper. tú vas a ser You bendecido. will be blessed. Dios te trajo aquí para God ser bendecido. brought you here to be blessed. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many say glory to God? Hay gente que le está pidiendo respuesta a Dios People live and are waiting for the de answer. muchas situaciones en su vida. They have so many situations in their life Espera que el Señor te hable. and they wait for the Lord to speak. Hay otros que no están pidiendo respuesta. Others are not living in the Hay un answer. mensaje general para la iglesia, para varios, There is porque es para A varios. general message for the church Y today. el Señor dice, And the Lord says, hay cosas que tú estás queriendo there hacer, is things you want to do, cosas con las que yo no estoy de acuerdo, things that are not according to me, cosas en las que yo no estoy en el asunto. things where I am not in the matter. Y ni siquiera me has preguntado, And you have not asked me yet. ni siquiera has orado You por have ello. not prayed for it yet. Y el Señor te dice, And the Lord tells you now, arrepiéntete hoy repent today y descubre en mí and discover in me cuál es mi perfecta voluntad what is para tu my vida. perfect will for your life. Y sigue hablando al Señor, And gloria a continue to Dios, speak to the Lord. porque tienes que acordarte hoy Because you have to move today. que la mayoría de decisiones que has tomado, That most of the decisions that you have en las taken, cuales yo no he estado, in which I have not been, siempre te ha ido mal. everything has gone in the Y después bad me way. culpas a mí. And then you blame me. Dios está hablando. God is speaking. Dios está hablando a mucha gente God hoy. speaks to many people today. Y Dios quiere que sepas que Él no estuvo en And ese God asunto. wants you to know that He was not in the matter. Muchos preguntaron, Many ask, pero ni siquiera esperaste mi respuesta. but you didn't wait for my answer. Yo tengo mi tiempo, dice el Señor. I have my own time, says the Yo Lord. tengo el tiempo para hablar. I have the time to speak. Mi tiempo no es tu tiempo. My time is not your time. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Vamos, yo quiero que vengas aquí mientras vamos I adorando want you al to come to the Señor. front while you praise. Come to the Y le front. vamos diciendo, Señor, And we lléname. start saying, Lord, fulfill me.